Egun on guztioi, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de hoy, martes 25 de junio. Habiendo quórum suficiente, pasamos al primer punto del orden del día, que sería la dación de cuenta de la resolución de alcaldía relativa al nombramiento de los miembros que integran la Junta de Gobierno local. Han recibido la documentación con la convocatoria y la Junta de Gobierno local queda compuesta por doña Lourdes Acevedo Beldarrain, don Agustín Valdivia Calvo, doña María Teresa Iglesias Sánchez, don Jesús Alonso Cáriz y doña Nuria Fernández Castrillo. ¿Alguna formación tiene algo que decir al respecto? Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Dación de cuenta de la resolución de la alcaldía relativa al nombramiento de tenientes de alcalde. Han recibido el decreto firmado por el alcalde, cuyo tenor es el siguiente. El primer teniente de alcalde será doña Lourdes Acevedo Beldarrain, el segundo teniente de alcalde don Agustín Valdivia Calvo, la tercera doña María Teresa Iglesias Sánchez, cuarto don Jesús Alonso Cáriz y quinto teniente de alcalde Nuria Fernández Castrillo. ¿Alguna formación tiene algo que decir al respecto? Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. El régimen de sesiones de Pleno y de la Junta de Gobierno local. Tras hablar con el resto de las formaciones políticas, la propuesta de alcaldía es la siguiente: que los plenos ordinarios sean cada mes, el segundo lunes a las 6:30, comenzando el mes que viene ya, mes de julio, y siendo que no será hábil el mes de agosto. Los plenos extraordinarios siempre que sea necesario, y la Junta de Gobierno local, sesiones ordinarias el primer y tercer viernes de cada mes a las 11 y las extraordinarias urgentes cuando el carácter de tal sean convocadas por alcaldía. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Bao batez. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Si no, pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 4, dación de cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales, de sus integrantes y portavoces y sustitutos de estos en su caso. Todas las formaciones políticas han metido por registro la composición de sus grupos y paso a dar dación de cuenta de los mismos. El grupo La Sartoria Co EAJ-PNV estará compuesto por el señor Jonan Chordoki, Boris Nogales y Estíbaliz Alcorta, siendo portavoz Boris Nogales Benito y adjunto Jonan Chordoki Recondo. El grupo EH Bildu estará compuesto por Jon Martín Tejería, Usuelo Ignacio Urruzola, José Ramón Picabea Beres y Artúa y Estíbaliz Garmendia Arrieta, siendo portavoz Jon Martín Tejería y adjunta Usuelo Ignacio Urruzola. El grupo Elkarrekin La Sartoria Podemos Ezker Anitza Izquierda Unida Equo Berdeak, esto ya lo hablaremos para ser un poco más breves. Está compuesto por David Ares Rodríguez, Tania Rodríguez González y ejercerá como portavoz David Ares García y como portavoz suplente Tania Rodríguez González. El Grupo Socialista PSE-PSOE estará compuesto por Jesús Zaballos de Llanos, Lourdes Acevedo Beldarrain, Agustín Valdivia Calvo, Maite Iglesias Sánchez, David Mateo Jiménez, Nuria Fernández Castrillo, Chus Alonso Cáriz, Nagore Durán Urbistondo. Y ejercerá como portavoz doña Lourdes Acevedo Beldarrain y como portavoz adjunto don Agustín Valdivia Calvo. Si no hay ninguna formación que quiere adjuntar y añadir nada, pasaríamos al quinto punto del orden del día, que sea la constitución y composición de las comisiones informativas. La primera propuesta es que las comisiones sean las siguientes: Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, Hacienda y Especial de Cuentas, Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud, Socioeconomía, Servicios Públicos, Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, Cultura y Educación, Euskera y Juventud, Festejos y Deportes. Las comisiones estarán compuestas por 4 miembros del Partido Socialista, 2 de EH Bildu, 2 de AJ-PNV y 1 del Elkarrekin La Sartoria Podemos. Los 4 miembros del Partido Socialista computarán como 8 votos, cada uno de ellos computarán como 2. Los 2 concejales miembros de EH Bildu computarán como 4 votos, cada uno de ellos computan como 2. Los 2 miembros de EAJ-PNV computarán como 3 votos, cada uno de ellos computa como 1,5 votos. Y el miembro de la comisión del Elkarrekin La Sartoria Podemos computará como 2 votos.
Esta es la primera de las propuestas que pasaríamos a votación. Vamos a hacer la votación por separado. Por lo tanto, pasamos a votación. Esta es la propuesta que acabo de leer. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 11 votos a favor, ningún voto en contra y 4 abstenciones, queda aprobada esta propuesta. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Calla, que somos 8 nosotros. Vai, parcato, Con 12 votos a favor y 4 abstenciones. Uno está acostumbrado a tener 7. Pasaríamos entonces a la siguiente propuesta, dentro del punto número 5, que sería la propuesta de celebración de las comisiones informativas de carácter ordinario, teniendo en cuenta que el mes de agosto es un mes inhábil. Hacienda y Especial de Cuentas sería el primer lunes de mes a las 9:30. Régimen Interior y Participación Ciudadana y Transparencia sería el primer lunes de mes a las 11:30. Urbanismo, Obras y Medio Ambiente sería el primer lunes de mes a la 1:30. Servicios Públicos sería el primer lunes de mes a las 5 y Euskera primer lunes de mes a las 7. Socioeconomía sería el primer martes de mes a las 9:30. Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud sería el primer martes de mes a las 11:30. Cultura y Educación, primer martes de mes a la 1. Y Juventud, Festejos y Deportes será el primer martes de mes a las 3. Como ya lo comentamos en las reuniones que hemos tenido con todas las formaciones políticas, lo que pediríamos es, a la hora de nombrar a los miembros que componen cada una de las comisiones, que tengan en cuenta intentar que los miembros de la comisión, de cada una de las comisiones que vayan, por ejemplo, el lunes por la mañana, sean los mismos, para que en el caso de que la comisión termine antes de las 2 horas planificadas, pues la siguiente comisión se vayan adelantando y hacerlas todas de continuo. Pasaríamos entonces a la votación. Señor Antxordoki, portavoz adjunto de EAJ-PNV, tiene la palabra. Eskatuko genuke aurreko legealdian bezala kultura eta hezkuntza atxaldian izatea, zatekan ordu batetan izan da, gure taldeko bakarren batek ezin du goizetan etorri, eta pentsatzen dut beste alderdietan ere antzeko gertatuko dela. Orduan, klaro, goizen kanpon lan egiten duen bakarren batek ezin ditu komisioeta eta hola jun. Orduan guk eskatuko genuke kultura atxaldea pasatzea aurreko legealdian zan bezala. Muchas gracias, señor Antxordoki. Este planteamiento se le ha hecho a todos los portavoces cuando nos hemos reunido con el Gobierno municipal, tanto con ustedes como con Podemos y como EH Bildu. Juventud, Festejos, Deportes, anteriormente, la pasada legislatura, también se planificó que fuera por la tarde, pero como hay un representante de las entidades deportivas, fue él quien nos solicitó que fuera a las 3. Por eso se venían haciendo extraordinarias a las 3 y posteriormente se hizo una modificación en pleno para plantearlas como ordinarias. El mismo planteamiento que hay el lunes, hay el martes. Hay una comisión a las 9:30, otra a las 11:30 y otra a la 1:30. Por lo tanto, plantear cultura y educación, perdón, el lunes. Plantear cultura y educación a la 1 es lo mismo que está establecido urbanismo, obras y medio ambiente dentro de la planificación que hay. Y vuelvo a decir, porque también se nos ha solicitado por parte de los técnicos municipales que en hacerla por la mañana para poder estar en el Departamento de Cultura y posteriormente, si termina la Comisión de Cultura y Educación pronto, es decir, no acota las 2 horas, pues adelantar lo que es juventud y festejos. Porque como son técnicos diferentes, deportes y juventud, se quedaría el de las 3, la comisaría deportes, y se adelantaría la parte de los técnicos de juventud y festejos. Ez dakit ondo esplikatu nahi zen, ez diazun ondo ulertu.
Ez dizut esan gazteria jaiak eta kirolak, esan dizut kultura eta hezkuntza. Daukazula ordu batetan jarrita eta aurreko legealdian atxaldian zan. Eta gero ingozian estraordinariak nahi dezun ordun, baino oizkoak ordu batetan. Horrela atxaldez bakarren batek etor daiteke, beste gabe. Señor Anchordoki, le he entendido perfectamente. Lo que le acabo de dar la explicación de cuál es el motivo por el cual Cultura y Educación está a la 1 y por qué Juventud, Festejos y Deportes está a las 3. Y que nosotros defendemos esa planificación. Por eso le he querido dar la explicación y los motivos por el cual el planteamiento es que Cultura y Educación sea a la 1. Si se termina antes de las 2 horas planificadas, se adelantará la parte correspondiente a Juventud, Festejos y Deportes, que los técnicos son similares a Cultura y Educación, y por eso se haría la continuidad, y luego a las 3 sería la parte correspondiente a Deportes, porque tiene que venir el representante de las entidades deportivas, que él ha solicitado que sea a las 3. Vale, pasaríamos entonces a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 9 votos a favor y 7 abstenciones quedaría aprobada la propuesta. Y la última parte correspondiente al punto número 5 sería la dación de cuenta de las presidencias natas de cada una de las comisiones, que quedarían las siguientes. Hacienda y Especial de Cuentas la presidiría un servidor, Jesús Zaballos de Llanos. La Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente la presidiría Agustín Valdivia Calvo. La Comisión de Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud, Lourdes Acevedo Beldarrain. Socioeconomía, Nuria Fernández Castrillo. Servicios Públicos, David Mateo Jiménez. Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, Lourdes Acevedo Beldarrain. Y dentro de esta comisión se le adscribiría las competencias de la parte de Participación Ciudadana y Transparencia a la concejala Nagone Durán Urbistondo. Presidiría la Comisión de Cultura y Educación Maite Iglesias Sánchez, la Comisión de Euskera Jon Anchordoki Recondo y la Comisión de Juventud, Festejos y Deportes Jesús Alonso Ocariz. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería el punto número 6. Jesús, barkatu, nik gure bozkaren azalpena eman nahiko nuke. Izan ere, abstentziora jo dugu, aurkeztu den antolaketan, nortasun eta egituraketa propioa behar duen bi departamentu faltan bota ditugulako. Izan ere, EH Bildurentzat parte hartzeak eta berdintasunak departamentu propioak behar dituzte. Eta ez orain, aurkeztu den antolaketan bezala, departamentu batzuen barruan txertatuak egon. Eta hori izan da gure abstentzioaren arrazoia. Muchas gracias, señor Martín. Que participación ciudadana e igualdad estén incluidas dentro de otras comisiones no quiere decir que se haga mejor o menor trabajo. Porque volvemos a decir lo mismo y la misma argumentación que dimos la pasada legislatura. En 2011, cuando la alcaldía de este ayuntamiento recayó en el señor Pablo Barrio de EH Bildu, se creó una comisión que era Educación, Cultura y Euskera. Y, por lo tanto, cuando en 2015 un servidor llegó a la alcaldía, separó las comisiones y Euskera creó una comisión propia. ¿Qué quiere decir? Con esa regla de 3 de la argumentación que ustedes utilizan, ¿qué quiere decir? ¿Que el Partido Socialista defiende más el euskera que el gobierno de EH Bildu? Porque ustedes pusieron todo en una única comisión en vez de separarlo y hacer comisiones propias. Yo creo que no. Yo creo que nadie entiende eso y creo que ahora mismo tampoco se tienen que entender que se defiende menos la participación ciudadana porque esté dentro de la Comisión de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia o de Igualdad porque esté incluida dentro de Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud. Por lo tanto, lo importante no es la nomenclatura de la comisión, lo importante es el trabajo que este ayuntamiento realice en esas áreas. Y esperemos que en estos 4 años que comienzan hoy, pues que sea bueno y fructífero. Pasaríamos entonces al 6º punto, que es el nombramiento de los representantes de la corporación en toda clase de órganos colegiados en que deben estar representados. Han recibido la propuesta, que es la siguiente. Los representantes en la Mancomunidad de la Ñarbe, los vocales serán Jesús Zaballos y Jon Anchordoki y suplentes David Mateos y Boris Nogales.
Los representantes de la Mancomunidad de San Marcos como vocales serán Agustín Valdivia y Jonan Chordoki, y suplentes David Mateos y Boris Nogales. En Beterri, los vocales serán Jesús Zaballos y Jonan Chordoki, y los suplentes Nuria Fernández y Esticho Alcorta. En la Comisión de Seguimiento de la Agencia de Desarrollo Comarcal, como titular será Jesús Zaballos y como suplente Jonan Chordoki. En la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa, como vocal estará Boris Nogales y como suplente Jonan Chordoki. En Behemendi, como titular Jonan Chordoki y como suplente Boris Nogales. En el Consorcio de Arroscolas, como titular estará Boris Nogales y como suplente Esticho Alcorta. Y en Euskal Fondoa, como titular Lourdes Acevedo y como suplente Esticho Alcorta. En las diferentes representaciones de los consejos escolares, en el Consejo Escolar de Sasoeta Zumaburu, la titular será Nagore Durán y el suplente Maite Iglesias. En Pablo Garaycochea Landaberri, la titular Nagore Durán y la suplente Maite Iglesias. En el Instituto Iriarte, como titular estará Boris Nogales y suplente Esticho Alcorta. En la EPA, de titular Nagore Durán y suplente Maite Iglesias. En la Música Escola Maite Iglesias y como suplente Nagore Durán. Y en la Comisión de Seguimiento André Joaquín Enea, como titular Nagore Durán y como suplente Maite Iglesias. ¿Alguna formación quiere intervenir? Pues pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 11 votos a favor, 4 votos en contra y un voto y una abstención, queda aprobada la propuesta número 6. ¿Alguna formación quiere hacer explicación? Señor Martín de EH Bildu tiene la palabra. Bai, oraingo hontan kontrako bozka eman dugu. Izan ere, pentsatzen dugu udal ordezkariak aukeratzeko garaian, ez dela errepresentatibidadea errespetatu. Hau da, Lasarte horian bigarren indarra izan den indar politikoa bazter utzia izan dela. Eta hirugarrenari ordezkaritza eman zaiola. Gure herritik kanpora sortu diren akordioi erantzuten dien logika erabiliz. Eta, hau da gure kontrako bozkaren arrazoiketa. Muchas gracias, señor Martín. Muchas veces, y me lo escucharán decir, siempre he defendido y defenderé la coherencia política. Es decir, cuando se está en gobierno, si se opina una cosa, también se tiene que opinar de la misma manera cuando se está en oposición. Y anteriormente, que EH Bildu no había gobernado este ayuntamiento, pues era mucho más fácil de que dicha formación pudiera plantear. Pero en 2011-2015 esta formación ha gobernado el Ayuntamiento de Lasarte Oria. En aquel momento llegó un acuerdo con EAJ-PNV y con la Plataforma Ciudadana. En aquel momento el primer grupo que tuvo mayor representación en este ayuntamiento fue el Partido Socialista, pero su formación llegó a un acuerdo con el PNV y con la Plataforma Ciudadana y se repartió toda la representación. Al Partido Socialista no le ofreció nada, ninguna representación en ninguna institución. Por lo tanto, si esa mayoría que ustedes conformaron para tener una mayoría absoluta en este pleno de 9 votos era democrática y legítima, también es democrático y legítimo que este gobierno municipal haya llegado a un acuerdo con otra formación política, que no se debe a un acuerdo superior fuera de este municipio, sino un acuerdo propio que ha llegado la formación nacionalista con el Grupo Municipal de Lasarte Oria. Por lo tanto, volvemos a decir, coherencia política. No vamos a tener la ley del embudo donde lo ancho es para ustedes y lo estrecho para los demás. Si en 2011 había legitimidad para que una mayoría de 9 votos formado por EH Bildu, PNV y Plataforma Ciudadana se repartieran las representaciones de las distintas instituciones, legítimo y democrático también es que el Partido Socialista haya llegado a un acuerdo con EAJ-PNV para también ese reparto, porque también conforma una mayoría. Y los repartos no se hacen en función de la representación en este ayuntamiento, porque si no, vuelvo a decir, en 2011 el grupo que mayoritariamente tendría representación en las instituciones hubiera sido el Partido Socialista, y no tuvimos ninguno.
Pasaríamos entonces a la séptima propuesta, que sería propuesta de la alcaldía relativa a los corporativos con dedicación exclusiva y parcial y sus retribuciones. Definición de las reuniones de carácter institucional. La propuesta que han recibido todos sería la siguiente. Primer punto, los concejales con dedicación exclusiva serían el alcalde y 4 concejales del Grupo Municipal Partido Socialista Euskadiko Ezkerra. Y 5 concejales con dedicación parcial a propuesta de los grupos EH Bildu 2, 2 de AJPNV y 1 de Elkarrekin Lasarte Oria Podemos. En segundo punto, las retribuciones correspondientes serían las siguientes. El alcalde tendría un nivel retributivo de nivel 19, que serían 43.495,62 euros brutos anuales. Los concejales con dedicación exclusiva tendrían un nivel retributivo del nivel 15, que serían 36.592,08 euros brutos anuales. Los concejales con dedicación parcial del 50% a nivel retributivo 15 serían de 18.296,04 brutos anuales. Habría un cambio, esto sería hasta el 30 de septiembre, y a partir del 1 de octubre de este año en curso habría un cambio en el cual dichas retribuciones se repartirían de la siguiente manera. Una quedaría el 75% del nivel retributivo número 15 y otra sería el 25% del nivel retributivo número 15, que serían de la siguiente manera. Una 27.444,06 y otra 9.148,02 brutos anuales. Y habría concejales con dedicación parcial, 50% del nivel retributivo 20 de los empleados municipales del 2019 con 22.591,24 euros brutos anuales. Esta, en principio, sería la propuesta. ¿Alguna formación quiere hacer alguna explicación? Pues pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con 11 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención, queda aprobada esta propuesta. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Señor Martín, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Bai, ongoan ere kontra bozkatu dugu, eta aurrekoan bezalaxe ez dugu proposamen honen izaera demokratiko legitimoa ezbaian jarriko, leno egin ez dugun bezalaxe. Baino gure kontrako bozka, liberaziorentzako aurrekontua 30.000 eurotan handitzeak ekartzen duelako bozkatuko dugu aurka. Izan ere, pentsatzen dugu udalaren antolaketan eta lan kopuruan ez dela aurreko legintzalditik ona aldaketarik egon. Eta beraz, ez dugu ikusten aurrekontuaren igoera hori justifikatua dagoenik. Bestetik, Euskadiko instituzio lokalen 2/2016 legearen arabera, EH Bildu udaltaldeari liberazio oso bat dagokio. Antolaketa egiterako momentuan, gure udaltaldeko 2 pertsonen artean liberazioa partekatzea erabaki dugu, baina beti ere udal aurrekontuei eraginik sortu gabe. Hau da, gastu bera egingo du partekatze horrek. Eta, bueno, hau da gure bozkaren. Muchas gracias, señor Martín. Es así. La ley municipal vasca lo que establece en su artículo 33 es que al primer partido de la oposición le corresponde garantizarle una dedicación exclusiva. La literalidad de la ley dice eso, que tiene una dedicación en exclusividad. Por lo tanto, le correspondería una jornada completa. Si vamos a la literalidad de la ley, no tendrían derecho a haber partido esa liberación en 2. Pero el Gobierno municipal, en este caso yo como alcalde, para traerlo en la propuesta, he aceptado esa necesidad que veía la formación EH Bildu de hacer esa división. Todos los portavoces de las formaciones políticas están liberados, principalmente con media liberación.
Eso se asumió la pasada legislatura por parte desde Alcaldía y así lo hemos querido hacer esta vez y lo hemos hablado con todos ustedes y así se lo hemos ofrecido. Porque creemos que la única forma de que todas las formaciones tengan la capacidad de hacer un control al Gobierno o hacer una gestión buena o un trabajo bueno dentro de este ayuntamiento es que pudieran dedicar parte de su tiempo a poderlo hacer así. Así lo consideramos la pasada legislatura y así lo seguimos considerando. Y por eso hemos contemplado la propuesta que viene así. El tener a todos los portavoces, por lo menos con media liberación, y luego hacer un reparto de las liberaciones. Cuando EH Bildu gobernó, y siento el volverlo a retraer, pero bueno, volvemos a decir lo mismo. Me parece que aquí se olvida que también EH Bildu gobernó este ayuntamiento. La formación estaba compuesta por 5 concejales y los 5 estaban liberados. Es decir, el 100% del grupo EH Bildu tenía liberación. El señor Pablo Barrio, la señora Nerea Sánchez, el señor Gorka Lizarraga, el señor Tasio Arrizabalaga y la señora Alaitz Mendizábal estaban todos liberados, el 100% del grupo de EH Bildu. Por lo tanto, del Partido Socialista, que está compuesto por 8, solo se liberan 5, es un 62%. Por lo tanto, un poquito de coherencia también. Si cuando unos gobiernan se puede liberar el 100% de sus miembros, pues también hay que ser generoso y ver que cuando otra formación entra en el Gobierno, tampoco hay que ser estricto y ahogarle para que no pueda desarrollar el trabajo municipal. Teniendo en cuenta, vuelvo a decir, que cuando ellos gobernaron estaban liberados al 100%. Todos los miembros de EH Bildu tenían liberación. Tenían liberación, 3 liberación completa y 2 liberaciones parciales. Todos estaban a nómina de este ayuntamiento. No, yo no he dicho que estaban al 100%, estaban que los 5 estaban liberados. 3 con liberación completa, 2 con media liberación. Pero el 100% estaban a nómina de este ayuntamiento, cobrando de este ayuntamiento. Por lo tanto, 4 liberaciones de 5 miembros, señor Picabea. Nosotros, vuelvo a decir, somos 8 concejales del Partido Socialista. Y luego, consideramos que el Departamento de Euskera hace una grandísima labor, somos referentes a nivel de toda Euskadi, de todo el trabajo que hace este ayuntamiento y que hace este departamento, y consideramos que el concejal que preside esa comisión tenga media liberación. Y esa es la propuesta que aquí se trae, sin más. Y, por lo tanto, que tiene que tener su consecuencia en el expediente de modificación de créditos adicionales, que es el punto número 8. Tienen ustedes todo el informe, tanto del interventor, de la modificación de créditos adicionales de pleno y el informe del técnico de personal. Y pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de dicha propuesta? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Pues con 11 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención, queda aprobada el expediente de modificación de créditos anuales número 1/2019. Y sin más, pues damos por terminado el pleno de extraordinario y comenzaríamos con las comisiones. El primer lunes y primer martes del mes que viene de julio, el 1 también. Son fiestas, pero no es festivo a nivel municipal. No es festivo a nivel municipal. No es, porque el festivo municipal es